¿qué tal? Yo soy el doctor Gabriel Marzango, soy médico especialista en genética y para mí es un placer en esta oportunidad poder llegar a ustedes con este tema tan importante, son las células madres de cordón umbilical, ¿no? Porque seguramente escuchamos hablar de células madre y vamos a buscar información y ahí es donde literalmente nos perdemos. Hay mucha desinformación respecto al tema células madre y es muy importante que los futuros mamá y papá sepan del porqué de la importancia de guardar las células madres de su bebé. Y vamos a hablar respecto a este tema de células madre, usos, aplicaciones, cuáles son los servicios que podés obtener a partir de Matercell y las células madre, y sobre la terapia regenerativa, que es donde se abre una puerta gigantesca a la aplicación de estas células madre, tanto para el dueño de esas células como para el conjunto familiar. Y el cordón umbilical genera vida, pero también puede protegerla, ¿no? Teníamos la idea siempre de que el cordón es lo primero que nos trae al mundo. A través del cordón, en la panza de nuestras mamás, es donde nos alimentamos, donde recibimos nuestro oxígeno, y creíamos que su función llegaba hasta el momento del nacimiento, donde el médico lo corta y juntamente con la placenta se descarta. Pues hace unos años ya sabemos que esto no es más así. Ahora podemos darle una utilidad más allá del momento de nacimiento y básicamente para proteger en el futuro nuestra vida y la de nuestros familiares. ¿Y por qué conservar las células madre del bebé en el momento de nacer? Porque esto es una oportunidad única. Sabemos que este cordón normalmente se descarta junto con la placenta y se descarta unos 50 a 100 centímetros cúbicos de sangre y el tejido del cordón. Y se descubrió hace más de 20 años ya que esa sangre y ese tejido de cordón son una fuente muy rica en células madre. Básicamente, células madre son células a partir de las cuales se regeneran diferentes tejidos. Y es en estos dos componentes, en la sangre y en el cordón, tenemos dos tipos diferentes de células madre con una utilidad médica ya demostrada desde hace muchos años, con lo cual abrimos una oportunidad a tratamientos médicos, tanto en el presente como, por supuesto, en el futuro, ¿no? Y las células madre, todo nuestro cuerpo está formado por células madre, que tienen una función específica para que nuestro cuerpo funcione correctamente, ¿no? Pueden dividirse ilimitadamente, pueden originar otro tipo de células madre, con lo cual esta es la gran funcionalidad que poseen, el perpetuar el tejido en el tiempo y renovarlo permanentemente, transformándose en células especializadas. A nivel del cordón umbilical, existen dos tipos de células madre, como comentaba antes, las de la sangre del cordón umbilical, que normalmente se descarta, y el tejido, ya que allí hay un tipo de célula llamada célula mesenquimal, que se ha demostrado que tiene esta capacidad de transformarse en diferentes tejidos y a su vez de regenerarlos, con lo cual abre una puerta muy importante hacia lo que es medicina regenerativa. Y esto ya sirve para tratamientos médicos desde hace unos 20 años en nuestro país, en Argentina. Cuando se descubrió en ese momento, eran 3 o 4 las enfermedades que se trataban. Básicamente eran enfermedades de la sangre, ya que estas células madre de la sangre del cordón umbilical tienen la capacidad de regenerar todos los tejidos sanguíneos, ya sea glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y básicamente vienen a sustituir lo que sería un trasplante de médula ósea. Seguramente escuchaste hablar del trasplante de médula ósea cuando alguien tiene un problema en su médula y esta deja de funcionar o funciona mal, o aparece una determinada patología, esa persona necesita un donante de médula para hacer precisamente un trasplante. Y es aquí donde esta sangre demuestra su gran utilidad, ya que es la posibilidad de guardarla en el momento del nacimiento, congelarla, y hoy sabemos que prácticamente sirve de por vida, y si dentro de 10, 20 o 50 años el dueño de esta sangre necesitara un trasplante de médula, por lo que fuere, tiene la posibilidad de descongelar estas células y en 48 o 72 horas estar haciendo un autotransplante de células madre con la tranquilidad de que, por supuesto, es 100% compatible con el dueño de esa sangre. Con el correr del tiempo pasamos de estas 3 enfermedades que se trataban a ser hoy más de 85. Estamos hablando de enfermedades de la sangre graves, serias, que muchas veces comprometen la vida del paciente. Hablamos de leucemias, linfomas, mielomas. Por supuesto, no todas las leucemias, no todos los linfomas, no todos los mielomas. Estas células madre tienen una indicación muy específica
Actualmente vamos hacia lo que se denomina medicina personalizada, con lo cual cada persona con su patología en particular hay que estudiar la posibilidad o no de aplicación de estas células. Por supuesto que abre muchas mayores oportunidades terapéuticas hacia esa persona, la posibilidad de guardar estas células madre, ¿no? Y también es verdad que con la aparición de estas células del cordón, hace unos 12, 14 años atrás, se abre una puerta impresionante para lo que es medicina regenerativa, ya que actualmente ya tenemos experiencia en parálisis cerebral, lesiones de médula espinal o autismo, entre otros, con resultados parciales muy alentadores. Por supuesto que en medicina esto es de una dinámica permanente, día a día se van logrando nuevos resultados, y de ahí que la posibilidad de utilizarlas en diferentes patologías es cada vez mayor. Si vemos un poquito la historia, cuando comenzamos hace un poquito más de 20 años atrás, la posibilidad de utilizar tus propias células madre era de 1 en 40.000. Estamos hablando del año 2003. Actualmente la posibilidad está en 1 en 2.500 y se calcula que de acá a 10 a 15 años va a estar en 1 en 70. ¿Y esto por qué? Porque a raíz del descubrimiento de estas células mesenquimales en el cordón, las posibilidades de utilizarlas en una rama mucho más amplia de patologías, y patologías que nos aquejan a muchos a lo largo de nuestra vida, son patologías mucho más comunes, mucho más frecuentes, y es por eso que a lo largo de la vida de una persona existe esta posibilidad de comenzar a utilizarlas, ¿no? Nuestra experiencia en estos 20 años es muy buena, muy rica. El 100% de las muestras fueron utilizadas, fueron testeadas y aprobadas según los requerimientos de las instituciones que las utilizaron. Eso nos pone muy orgullosos porque demuestra que lo estamos haciendo, realmente lo hacemos bien y demuestra tener una utilidad efectiva en la medicina, ¿no? Y esto, por supuesto, nos constituye como el Banco Argentino líder absoluto en cuanto a la experiencia en la utilización de este tipo de células. Así que vamos a ver algunos ejemplos que a lo largo de estos años se han presentado y con nada mejor que los testimonios de los propios protagonistas, ¿no? La mamá en este caso. Yo soy Mariana Guizamburo, la mamá de Facundo Cañón. Les paso a contar un poquito nuestra historia. En resumen, para qué nos sirvió y nuestra experiencia desde la familia, desde lo personal. Yo los conocí hace 12 años ya, por una amiga que me hizo el comentario que iba a guardar las células para el caso de su nene. En aquel momento yo sabía que en el caso de leucemia se podía implantar sus propias células y lo ayudaba. Nosotros lo tomamos así, como un resguardo, un respaldo, sin saber que la vida nos iba a llevar a que ahora con Facu lo tuviéramos que utilizar, y agradezco por eso. En el 2013 nació Facundo con un problema posterior durante el parto, a su nacimiento, o posterior, no lo sabemos con exactitud si fue al momento del parto o posterior tuvo algún otro episodio, fue lo que le provocó su parálisis cerebral. 2 años después del nacimiento de Facundo, yo asisto a una charla donde me cuentan cómo había avanzado todo el tema de las células madres y en qué patologías ayudaba y en qué niveles hasta ese momento la investigación estaba dando resultados. Entonces, ahí me entero que era para parálisis cerebral también, producido por hipoxia al momento del nacimiento o posterior. Y bueno, que era el caso de lo que le había pasado a Facundo. Entonces, ahí fue que empecé todo ese camino de contactarme nuevamente con Matercell, ver cómo hacer para tratar de hacerle el tratamiento a Facundo.
fue el implante de células autólogas. Una transfusión, le ponen su propia sangre del cordón umbilical en ese momento. La experiencia acá fue fabulosa, el apoyo que tuve en el caso de Matercell, de la doctora y de la gente, toda la que trabajó, digamos, a la par, fue espectacular y un apoyo incondicional. En Duke la experiencia fue muy buena también, o sea, después allá en el momento de la aplicación, nada, muy ameno porque viene alguien, le cantaban canciones a Facu. Sí hay 9 médicos. Los primeros 20 minutos eran primordiales saber cómo reaccionaba. Y después, nada, fuimos al hotel, relax, había que controlarlo, al día siguiente fuimos a que lo vieran, a ver cómo estaba y ya está. Lo ayudó en la parte inmunológica muchísimo, en lo atencional, cognitivo, genial. En lo motriz, y hay que trabajar mucho, pero no es imposible. Yo lo que sí noté en lo inmunológico, impresionante. Al momento de estar embarazada, si te enterás que podés hacer este tipo de guarda, la verdad que es impensable. A mí como experiencia, ¿yo qué les voy a decir? Para mí fue fantástico y lo volvería a hacer y lo recomiendo y no lo piensen demasiado. De última está guardado y a futuro si sirve para alguien de la familia o para donarlo o para lo que fuere el camino que sea, que bienvenido sea. Y en el momento que yo hice la guarda, lo tomamos como un respaldo, una tranquilidad a futuro, porque siempre agradezco haber tenido eso que se me cruzó, digamos. Mi amiga que me comentó y después de yo haberle dado bola a eso. Y la verdad que a nosotros nos sirvió muchísimo. Qué bueno tener este testimonio, ¿no? De una mamá en directo contando la experiencia con Facundo frente a una patología muchas veces desesperante, con pocas opciones. Existe esta posibilidad de utilizar las propias células madre para darle una mejor calidad de vida, ¿no? Y aquí vamos a ver otra experiencia, en este caso la de Juanito. A los 6 meses de Juanito hicimos el primer electroencefalograma y le diagnosticaron síndrome de West. Tuvimos mucha suerte porque una de las neurólogas de turno estaba recién llegada de Estados Unidos y nos comentó sobre el tratamiento de células madres y bueno, que en caso que tuviésemos otro hijo no dudemos en guardarlas. 3 años después llegó Amparo, con quien soñábamos, y con ella también las células tan esperadas. Y las guardamos en Matercell. Hace 5 años que esperamos el momento de hacer el trasplante de células madres. Desde el primer electroencefalograma, en el que supimos que existía esta posibilidad y que los resultados eran prometedores, no dudamos jamás en qué era lo que teníamos que hacer. 2 largos años estuvimos tratando de contactar a la Universidad de Duke, buscando el contacto mediante sus terapistas, los profesionales que lo atienden, los distintos doctores, mamás que también tengan hijos discapacitados y bueno, Matercell fue el que nos pasó el contacto directo con la doctora encargada del protocolo del trasplante de células madres y hoy ya estamos a punto de irnos. No puedo explicar la mezcla de sentimientos y emociones que tenemos todos. Es nuestro primer viaje solo los 4, nuestro primer viaje desde que nació Juan Antonio en avión, nuestro primer viaje al exterior los 4. Solo puedo resumir todo esto en contarles una gran casualidad. El 17 de agosto del 2022 le hacen el tan esperado trasplante de células madres a Juan Antonio. Y el 18 de agosto del 2022 se vence su certificado de discapacidad. Quizás sea una casualidad, pero yo siento que esa casualidad es la fe que yo tengo en este tratamiento. Sumamente agradecidos con todos los que participaron en este proceso, desde la doctora que nos informó sobre este tratamiento allá hace 5 años atrás, como del doctor que sacó las células madres de mi vientre, así como la
la entidad que guardó las células madres, Matercell. La verdad es que nos acompañaron en todo este proceso de una forma cálida y comprometida más allá de la guarda de las células madres. Las células ya están en Estados Unidos, ya fueron analizadas, llegaron en perfecto estado y nos están esperando. Allá vamos. Gracias a la familia de Juanito también por este testimonio tan valioso, ¿no? En una patología diferente. Y aquí vamos a ver algunos más. Gracias también a la mamá de Leo por este testimonio. Realmente nos satisface muchísimo saber que lo que estamos haciendo realmente sirve y ayuda a tantas familias frente a momentos muchas veces de desahucio, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los servicios, de lo que es el riesgo y de lo que es el tratamiento con células madre y la posibilidad de guardar estas células. Porque muchas veces se presenta esta duda, ¿no? ¿Existe algún riesgo? Absolutamente ninguno. Tengamos en cuenta que lo que nosotros vamos a guardar es algo que normalmente se va a desechar, no es que le sacamos un pedacito al bebé o le sacamos sangre antes de tiempo, de ninguna manera. En el momento del nacimiento se espera absolutamente el famoso clampeo oportuno de cordón, o como se conoce como latido de cordón también, y una vez el hecho de cortar el cordón es un acto médico, lo define el obstetra, lo define el neonatólogo, y recién una vez que se cortó es que se decide guardar lo que de otra manera se iba a descartar. De ahí la importancia y lo innovador de esta posibilidad es que con algo que aparentemente ya no servía y ahí íbamos a descartar, ahora le damos una segunda oportunidad para servir en el futuro, eventualmente, tanto para el dueño de ese cordón y de esa sangre como para el resto del grupo familiar, ¿no? Y las almacenamos en estos tubos con nitrógeno líquido a una temperatura de 196 grados, bajo cero, monitoreados permanentemente. Un dato muy importante, estos se encuentran dentro del nitrógeno líquido, con lo cual una pregunta frecuente es ¿qué sucede si se corta la luz? No pasa nada porque las muestras se encuentran sumergidas en el nitrógeno líquido, con lo cual mantienen la temperatura aunque no tengan electricidad, ¿no? Y hoy sabemos que se pueden utilizar muchas veces. Nosotros lo que guardamos de tejido son unos 10 crioviales. Crioviales, para que sea fácil, son tubitos donde guardamos millones de estas células para tener posibilidades de realizar muchos tratamientos a futuro. Y a su vez nos quedamos con un trocito de cordón virgen para que si en el futuro utilizamos estos frasquitos ya expandidos, ya multiplicados en células, podamos volver a hacer el mismo procedimiento sobre el tejido virgen y así obtener muchos otros millones de células para un nuevo tratamiento. O sea que las posibilidades de utilizarla son muchas a lo largo de la vida. Esta expansión que debemos de realizar del tejido, esta multiplicación de las células, lo hacemos por supuesto en laboratorio en Matercell y lleva de 60 a 90 días, y esto es la posibilidad de múltiples tratamientos a futuro. ¿Por cuánto tiempo las podemos guardar? Científicamente se sabe de 25 años, esa es la experiencia a nivel mundial, pero creemos en teoría que durarían para toda la vida, prácticamente, porque a la temperatura de casi 200 grados bajo cero no existe metabolismo, literalmente la célula está detenida en el tiempo, con lo cual creemos que en cualquier momento a lo largo de la vida se pueden descongelar y en 48 o 72 horas se pueden estar utilizando para las diferentes terapias. Por supuesto que a lo largo de estos años
las familias pueden volver a consultar para ver la viabilidad de estas células y van a tener un informe actualizado del estado de esas células, pero quedarse tranquilos que tenemos más de 20 años de experiencia y todas han funcionado. 100% de las células han funcionado a lo largo de estos 20 años. Y hablando un poquito de lo que es terapia regenerativa y para qué sirven las del cordón, esto básicamente significa reconstruir o restituir funciones, ¿no? Aquellos tejidos que por diferentes circunstancias, accidentes, cirugías, tumores, han sufrido alguna alteración o se ha perdido este tejido, tenemos la posibilidad de eh, reconstituirlo y regenerarlo. Hablamos de medicina regenerativa ante un trasplante de médula ósea, como lo comentamos, o ante un trasplante de células madre de cualquier tipo de origen, ¿no? Y es para estas patologías que comentamos o que vimos los testimonios, como autismo, como parálisis cerebral o el resto de las que se están tratando. Así que básicamente esto es una información frugal respecto a la importancia de guardar las células madres del bebé al momento del nacimiento, sabiendo que es un momento único. Una sola vez en la vida tenemos esta posibilidad. Por supuesto que, como siempre, deseamos no tener que utilizarlas. Asumimos que el bebé va a ser sanito al momento de nacimiento, como el 95% de los bebés que nacen, pero es muy inteligente saber que existe esta posibilidad, existe en Argentina, que es una realidad médica en nuestro país, y de la mano de Matercell tienes esta oportunidad de realizarlo. Así que espero que les haya servido esta información y no duden en contactarse con nosotros, matercell.com, que estaremos muy dispuestos a ayudarlos y a sacarles todas las dudas que tengan. Un placer.